pregunta número 250-22, relativa a la eficiencia de la Administración y al gasto público, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para lo cual, señor Pérez, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Nosotros también, lógicamente, lamentamos, y es una mala noticia, que esa fábrica de baterías finalmente no haya venido a Aragón, pero creo que habría una noticia peor, y es que cundiera el desánimo o creyéramos que no estamos perfectamente capacitados en potencialidad por nuestra tierra y por nuestra gente para seguir luchando, seguir apostando con el convencimiento de que más pronto que tarde Aragón tendrá su fábrica de baterías. Todos creo que conocemos ese caso de Escuela de Negocios donde se contaba la experiencia de American Airlines en el año 87, cuando reduciendo una aceituna, del menú de todos sus vuelos, consiguieron ahorrar en torno a 40.000 euros al año. Esa misma compañía, 20 años más tarde, American Airlines, decidió reducir el peso de los carritos del catering, con los que llevan la comida y las bebidas por el avión, para arriba, para abajo. Bueno, pues ahí el ahorro en combustible fue de $2,5 millones anuales, lo cual no es ninguna tontería. Son medidas eficientes que consisten en eso, en gestionar los recursos de la mejor manera posible para ganar en eficacia y, por supuesto, conseguir ahorro. Yo no pongo dudas al respecto de que en su Gobierno estén haciendo todo lo que ustedes creen que es humanamente posible para reducir esos costes, pero en el contexto actual yo sí quiero preguntarle si se ha dado un paso más. ¿Tiene previsto su Gobierno tomar nuevas medidas, o las está tomando ya, medidas relacionadas con la consecución de eficiencia y ahorro en el gasto público de la Administración, y destinar ese ahorro a paliar las consecuencias del incremento del IPC, de la tarifa eléctrica, del combustible que afecta a las familias aragonesas? Un ejercicio que había que hacer pensando pues, en un sector primario que protesta, y tiene razón, en un sector de autónomos del transporte, lo estamos viendo estos días, que tienen razón, y pensando también en las familias, algunas de las cuales, desde luego, están haciendo verdaderos esfuerzos en gestos tan solidarios como es el acogimiento de refugiados ucranianos, que añade sobrecoste a lo que es el coste doméstico habitual. Gracias. Gracias, señor Pérez. Señor Lambán. Gracias, presidente. Señor Pérez, son varias las medidas que, independientemente de que sobreviviera la crisis de Ucrania, ha ido tomando el Gobierno de Aragón en la línea que usted preconiza. Se ha puesto en marcha una unidad de gestión sostenible para mejorar procedimientos. La adecuada gestión del presupuesto ha hecho que nuestra comunidad autónoma fuera la que mejor controló la tasa de crecimiento de gasto no financiero el año pasado. Se han hecho amortizaciones anticipadas de las deudas del FLA, lo cual nos ha permitido ahorrar 5 millones de euros. Se han refinanciado 2.600 millones de euros de deuda a largo plazo, lo cual va a suponer un ahorro en los próximos años de 90 millones de euros. Se piensa hacer exactamente lo mismo con otra parte de la deuda, concretamente con 570 millones de euros. Y por otra parte, yo tengo la convicción, a la luz de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, de que la nuestra, desde el punto de vista de la austeridad en la gestión, es la que más pecho puede sacar. En el Gobierno de Aragón no se hace ningún tipo de alarde de gasto innecesario. En el Gobierno de Aragón predomina la sobriedad en los comportamientos de los consejeros. En el Gobierno de Aragón no se extralimita nadie en el desarrollo de gastos innecesarios y, por tanto, no creo que se pueda hacer mucho más, sinceramente, salvo que usted nos diga otra cosa respecto a la eficiencia en el gasto y respecto al ahorro, siempre y cuando ese ahorro no signifique poner en riesgo los servicios públicos y el cumplimiento de las obligaciones a los que el Estatuto y el sentido común nos obligan. Gracias, señor presidente. Señor Pérez. Bueno, quizás siempre es posible dar una vueltita más de tuerca. Cualquier familia lo sabe cuando tiene que ajustar el presupuesto. De hecho, hay un informe reciente de hace unos meses de lo que es el Instituto de Estudios Económicos, donde apunta en general, no mira solamente a Aragón, que en la Administración Pública Española siempre es posible intentar reducir de alguna manera ese gasto público. Yo creo, fíjese, presidente, que quizá lo más conveniente a veces es marcarse un objetivo, un fin. Le he hablado antes del acogimiento de refugiados ucranianos. Todos estamos conociendo a familias que dicen: a mí no me importaría traer a alguien a mi casa, no me importaría poder colaborar en este tipo de iniciativas. Yo le invito, usted me pide que le haga una propuesta, yo se la hago. Algún tipo de ayuda concreta a familias aragonesas que estén decididas a abrir sus puertas para acoger a estos refugiados. Gracias, señor Pérez. Señor presidente. Bien, desde la actitud propositiva y positiva que usted manifiesta siempre en los debates públicos, le enumeraré en correspondencia
las medidas que en este momento baraja el Gobierno de Aragón, tanto las que le pide al Gobierno de España que adopte como las que está dispuesto a adoptar directamente en el ejercicio de sus competencias. A nivel nacional le estamos pidiendo al Gobierno de España que se adopten medidas globales y lo apoyamos en sus gestiones en Europa para el abaratamiento de la energía y la prolongación del marco temporal que posibilite la puesta en marcha de ayudas directas. La creación de un fondo adicional de respaldo presupuestario a las comunidades autónomas. Esta es una petición que compartimos todas las comunidades autónomas, tanto para sufragar los gastos COVID que todavía se siguen produciendo, como para hacer frente a las nuevas obligaciones de inversión que la guerra de Ucrania y otros asuntos nos están obligando. Le planteamos al Gobierno de España, y hemos liderado esa posición junto con otras comunidades autónomas, la reutilización del Fondo de Solvencia Empresarial para los sectores más afectados por la crisis. A nosotros nos sobró la mitad porque era difícil de gestionar, pero eso mismo le pasó a todas las comunidades autónomas. Apoyar al Gobierno de España en medidas tendentes a minimizar los costes laborales del impacto de la guerra de Ucrania. Solicitar al Gobierno de España la revisión de los criterios para poder acceder al ingreso mínimo vital, con especial incidencia en ajustar los requisitos de ingresos a los existentes en el momento de realizar la solicitud, y solicitar al Gobierno de España una moratoria en la amortización de los préstamos ICO. Estas son cuestiones que desde el Gobierno se están planteando y que los distintos consejeros están comentando con los ministros correspondientes del ramo y que esperamos ver desarrolladas en las próximas fechas. Y en cuanto a medidas autonómicas, le puedo decir que el Gobierno tiene prevista la aprobación de un decreto ley que regule las revisiones de los contratos relacionados con las obras en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma. De esto se debatió ayer aquí. La aprobación de un decreto ley que agilice la gestión de los MRR y por ello la transición energética. La articulación de mecanismos de liquidez a las empresas aragonesas afectadas por el impacto de la crisis, así como otras posibles ayudas. De momento ya le puedo decir que se va a habilitar una línea de financiación a través de Sodiar con 7 millones de euros con interés cero, que se debatirá con los agentes sociales en las próximas fechas. El Gobierno de Aragón va a proceder a adelantar el pago pendiente de la PAC para el 7 de abril, unos 33 millones, que afectará a 32.000 perceptores. El Gobierno de Aragón va a crear un fondo de 18 millones de euros con la contribución de Europa, del Gobierno de España y del propio Gobierno de Aragón para aliviar el impacto de la guerra en el sector primario, 18 millones. ARES está reforzando sus mecanismos para dar soporte a las empresas con relaciones comerciales con Ucrania y Rusia que quieran diversificar mercados. Y se van a aprobar deducciones del IRPF a las donaciones a Ucrania y también a las familias que acojan niños ucranianos, en la línea con lo que usted acaba de decir. Por lo demás, señor Pérez, y sé que esta propuesta que a otros les resulta absolutamente prescindible, a usted no le cae en saco roto, estamos dispuestos a estudiar otras medidas y a aceptar otras sugerencias que se nos planteen, porque entiendo que los problemas de Aragón a algunos no les importa nada, pero a otros, independientemente de estar en el Gobierno o en la oposición, sí que nos afectan, sí que nos conciernen y sí que nos impelen a arrimar el hombro en aras del bien común. Gracias, señor presidente.